Bienvenidos al programa número 60, como prometimos ayer, programa 60 de Aprendiendo a Pensar, siempre dedicado al ajedrez. Prometimos que íbamos a ver una partida de Bobby Fischer en la que, no me gusta decir esa palabra, pero humilló a sus rivales, porque de 6 partidas que jugaban en el match para clasificarse para el Campeonato del Mundo, pues ganó las 6, ni siquiera 5-1 o 4-2, 6-0 a Taimanov, y lo dejó sin posibilidad de ni sacar unas tablas. Por lo tanto, Taimanov eliminado, Fischer continúa hacia adelante en esa carrera hacia el Campeonato del Mundo, se enfrenta a Larsen y también le gana 6-0, tal como dijimos ayer. Ni siquiera una sola partida pudo ganar Larsen. Luego se enfrentó a Tigran Petrosyan y ahí terminó el match 4-2 aproximadamente, con algunas tablas que no contaban, pero 4-2. También lo eliminó y por fin llegó a enfrentarse al campeón del mundo, que en aquella época era Boris Spassky. Esas partidas del Campeonato del Mundo las dejaremos para otro momento, y hoy vamos a disfrutar una de estas, de este 6-0 que le metió a Larsen. Larsen, antes de este match le preguntaron: ¿cómo piensa que terminará este match? ¿Qué ocurrirá en estas 6 partidas? ¿Y sabéis lo que él llegó a decir? Él dijo: bueno, imagino que ganaré el match porque Bobby Fischer no tiene mucha experiencia en matches de este tipo. Recordemos que era bastante joven en comparación con todos sus rivales. Así que dijo: imagino que ganaré este match. En otras declaraciones siempre hablaba de lo mismo, de que se veía superior. ¿Cuánto se acordaría después, verdad, de sus palabras este jugador danés? No era sueco, como dijimos ayer, de Dinamarca, danés. ¿Cuánto se acordaría de estas palabras cuando no consiguió ganar ni una partida de las 6? Vamos a ver hoy concretamente la primera de esas partidas. Estamos en el año 1971. Recordad que Bobby Fischer se proclamó campeón del mundo en el 72. Así que ya un año antes, ya cerquita del Campeonato del Mundo, consiguió ganar a Larsen 6-0, y vamos a ver la primera de esa ronda, de ese match. Pues aquí estaba Bobby Fischer con piezas blancas, este joven con esa ambición de llegar al Campeonato del Mundo en el año 71, enfrentándose a Larsen, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, pero Fischer ya con una autoestima aún mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque había vencido poco antes a Mark Taimanov, un ruso, en plena Guerra Fría, un americano contra un ruso en el año 71, por 6-0. Así que la autoestima y la seguridad en sí mismo era tremenda. Y de pronto se enfrenta a Larsen y empieza el match. Ya sabemos cómo terminó también, con un 6-0. Pero vamos a ver esta primera partida cuando todavía Larsen pues se veía con posibilidades de ganar a este chaval. Entonces E4, E6 jugó en este caso Larsen. D4, D5 jugó su rival. Esto es una defensa francesa, ya la hemos comentado en otras ocasiones, no nos vamos a entretener en la apertura. Caballo C3 defendiendo al peón, y alfil B4 clavando a este caballo y amenazando con ganar este peón, porque el caballo, si os fijáis, no puede moverse de ahí por culpa del alfil y que el rey está detrás. Así que bueno, esto lo resolvía Bobby Fischer casi siempre de la misma forma: era subiendo este peón, ganando terreno, y ya no importa que el caballo esté clavado. Caballo E7, un sitio no muy natural por donde no se debe de salir, pero es que claro, ya F6 está ocupado, así que E7, y si las negras enrocan, pues quedará el enroque con las piezas negras muy desplazadas, muy débil, ¿no? Así que hay que tener cuidado con eso. Caballo E7, y aquí pues Bobby Fischer amenaza o pide explicaciones a ese alfil que se ha venido ahí y no tiene mejor cosa que hacer que cambiar. Alfil por caballo, peón por alfil. Y ahora hemos comentado muchas veces, ante un centro bloqueado, la mejor forma de romperlo siempre es con los peones de atrás, ¿vale? No rompiéndolo por delante, porque lo que puede ocurrir es que se te queden peones retrasados en columnas donde no pueden subir, atacados por las piezas cuando me enroque, destrozando tu propio enroque. Entonces por detrás siempre es mucho más útil. Así que su rival, que estamos diciendo que estaba luchando por el Campeonato del Mundo, pues lógicamente no va a equivocarse en eso. Esto es plena apertura, y así lo hizo. A4 jugó Bobby Fischer, es una de las líneas posibles en esta apertura, y caballo C6 es lo que jugó Larsen. Caballo F3,
jugada natural de Bobby Fischer para poder enrocarse. Y alfil de 7 también, una jugada, un alfil que tiene poco recorrido pero que hay que desarrollar. Alfil de 3 es una jugada fantástica, fácil de ver, porque el alfil se sitúa en la mejor diagonal ahora que el caballo no ha podido estar en F6 defendiendo H7 porque está aquí el peón. Así que este alfil tiene una gran diagonal y las negras jugaron dama C7. Si os fijáis, las negras están metiendo presión sobre los peones, pero de momento no pueden romper esta cadena que ha formado aquí Bobby Fischer. Bobby Fischer enroca, no solamente para defender el rey, sino para que la torre pueda salir por delante de la cadena de peones y atacar también, o incluso para en un momento dado quitar el caballo y avanzar con este peón, y así se abre la columna contra el rey rival cuando se cambien las piezas. Todo esto, para todo esto sirve el enroque, no solamente para defender el rey, sino que la torre también juega. Así que aquí jugó Larsen C4, quitándole al alfil todas las casillas posibles, porque estaba viendo que era bastante peligroso. Fijaros, si hubiera enrocado aquí, era tan peligroso que yo creo que las blancas podrían hacer el mate del calabrés. No sé si, creo que en ningún momento he explicado el mate del calabrés en estos vídeos que llevamos, ¿no? Así que lo hago aquí en clase, ¿no? Para los alumnos, que sería no atacar lentamente como hacen algunos, ¿no? De llevar el caballo, el alfil, luego llevo la dama, porque así quizás el negro va interponiendo problemas y te va frenando, ¿no? Va frenando el ataque, ¿no? Sino directo, alfil por peón, jaque, caballo G5, jaque. Si no paramos de darle jaque no puede poner nada en medio, solo mover el rey. Y se va hacia adentro, dama H5, amenazando mate. La única parece que es huir con la torre para escapar con el rey, pero entonces es muy útil comer aquí antes para llevarlo hacia aquí y luego volver. Es impresionante el ataque, ¿no? Así que ese es el mate del calabrés. Y si en algún momento cuando las blancas toman y dan este jaque, el rey sale, pues salir también a largo plazo fue un error evidente. Normalmente se juega dama G4 y las negras están a expensas de que quitemos este caballo o traigamos más material. Así que las negras vieron ese peligro del latente y antes de enrocarse prefirieron eliminar a este alfil, que se vaya de ahí antes que cree ningún peligro. Alfil E2 de Bobby Fischer y F6. Vemos cómo al final tiene que romper por un sitio que no es el correcto, porque no había forma de romper esta estructura. Aún puede enrocar largo y no quedar tan mal aquí. Así que F6, que también se hace mucho en la francesa, y torre E1. Ya está aquí Bobby Fischer sabiendo que esta columna se va a abrir y quiere hacerse el dueño de ella. Caballo G6, jugó su rival, y alfil A3. Fijaros qué potencia este alfil, qué casillas negras, qué control este alfil metido aquí, y le falta el alfil a las negras del mismo color. Por eso hay que tener cuidado cuando las negras han cambiado un alfil por un caballo aquí. Parece que era una jugada sin consecuencia, pero la pareja de alfiles blancas ahora está dando su fruto, y es que el alfil que le falta a las negras es el que está usando las blancas para evitar que ese enroque. Sabéis que uno no puede enrocar cuando pasa por una casilla dominada por una pieza rival, ¿no? Y aunque enroque por el otro lado, el alfil tendría un ataque ahí brutal. Así que alfil A3, una jugada espectacular de Fischer, que si sabéis en algún momento movió al peón A4, quizá no entendíamos para qué, pues para liberar esta casilla. No solo ganaba espacio, sino que libera esta casilla para el alfil. Así que un juego muy armónico de piezas por parte de Bobby Fischer. Peón por peón, jugó su rival, peón por peón, Bobby Fischer, caballo por peón, su rival, con este caballo tomó. Y qué raro, ¿verdad?, que Bobby Fischer haya sacrificado un peón en la apertura. Ya lo ha sacrificado, ¿no? Increíble, ¿no? En la jugada 13 ha vuelto a sacrificar un peón. Algo típico totalmente de Bobby Fischer. Y ya con el peón de menos, ¿qué ha conseguido? Bueno, pues de momento el rey sigue en el centro. Es turno de las blancas. Fischer ya está enrocado. Fijaros qué alfil tiene. Y ahora coloca también la dama en una buena diagonal, atacando al caballo indirectamente con dama y con torre. Así que todas las piezas blancas están empezando a estar bien y todas las piezas negras están empezando a estar desarboladas, y todo a cambio de un peón. Merece la pena, ¿verdad?
Era un experto Fischer, al igual que Kasparov, en hacer eso, sacrificar un peón en la apertura para coger la iniciativa. El caballo se tuvo que ir, pero abre esta columna. ¿Cómo la aprovecha Fischer? Bueno, pues la pieza que menos estaba actuando, ¿recordáis este alfil que tenía una buena diagonal y que fue expulsado? Pues ahora pasa a otra excelente diagonal. Y aquí me gustaría que nos paráramos para que viéramos la verdadera fuerza que tenía Fischer ante rivales tan potentes, que en tan solo 16 jugadas, vamos a fijarnos en los dos alfiles blancos. Impresionantes diagonales, clavado el caballo. Vamos a fijarnos en la torre blanca, comparándola con las piezas negras, este caballo clavado, este alfil sin diagonales, solamente defendiendo. Fijaros que es torre. Vamos a fijarnos en la diferencia de las damas, en todo el centro del tablero, atacando aquí para recuperar el peón que íbamos perdiendo. Era increíble lo fácil que parecía hacer Bobby Fischer todo esto. Alfil H5, la posición es ya insostenible. Vamos a ver cómo siguió, porque Larsen jugó rey F7. Pero ¿qué hizo Fischer ahora? Aquí está el rey, pues esta es la columna que abre. Así que su juego era súper directo, muy fácil, muy sencillo y al final irrefutable. Torre E8 hicieron las negras y F5 ya de Bobby Fischer, que no perdían ni un tiempo en eso. Peón por peón, y ahora la dama ya entra en D5 con jaque y el rey no se encuentra seguro. Prácticamente en todas las partidas que hemos visto esta semana, Fischer, no sabemos cómo, parece que mágicamente impidió en todas que el rival enrocara. Y fíjate que es fácil enrocar, simplemente sacar caballo alfil y enrocar. Pues se las ingeniaba de tal forma, ofreciendo ese peón en la apertura, eligiendo aperturas en las que el negro retrasara el enroque, y al final, fijaros cómo está el rey negro y fijaros dónde está el rey blanco. Jaque, pues las negras tuvieron que irse a F6, sacando el rey hacia afuera. ¿Por qué no pueden entrar? Porque está el otro alfil. Es impresionante la iniciativa que tienen las blancas, y con el rey ahí en el centro pues es muy fácil ya definir la partida, ¿no? Aquí por ejemplo las blancas hicieron alfil F3 cambiando de frente, caballo E5 jugó su rival, dama D4 de nuevo clavando ese caballo, el rey cerquita para quitar la clavada, pero cada vez el rey está más expuesto, más en el centro. Y ahora otra jugada magnífica de Fischer, torre por caballo, dama por torre y dama por alfil. La dama ahora está en séptima, sigue amenazando a ese peón con los dos alfiles que parecen dos puñales, cada uno en dos diagonales impresionantes. La torre intenta expulsar a la dama y la dama sigue ahí ya recolectando peones. Dama es E3 jaque, iba a decir dama 6 rey, porque era la otra forma en la que se anotaba en aquella época. No se usaban este sistema algebraico, sino que ellos decían dama 6, contándolos de su fila, y rey, porque ahí es donde estaba el rey al principio. Entonces dama 6 rey se puede decir, o dama E3 según el sistema algebraico, que es el más conocido hoy en día, ¿no? Entonces da jaque, es decir, las negras todavía están haciendo sus pinitos ahí por intentar atacar a Fischer, y de hecho en su orgullo, porque era uno de los mejores del mundo, está a una jugada incluso de darle mate a Bobby Fischer. Fijaros, torre de 2 y dama F2 puede ser mate, pero amigos, era el turno de Bobby Fischer, así que a una jugada del mate, Fischer lo que hace es que empieza ahora su fiesta particular. Dama C6 jaque, torre E6 cubriéndose, alfil C5, bonita forma de impedir el mate, con rayos X, lo que hemos llamado el alfil atraviesa la dama y defiende indirectamente esta casilla. La dama no puede dar el mate aquí porque le tomaríamos, así que este alfil que tenía esta gran diagonal ahora también sirve para impedir el mate. Una lucha cuerpo a cuerpo entre el aspirante y este Larsen, que no podía concebir que también a él le fueran a meter un 6-0 como a Taimanov. Así que alfil C5, torre F2 jaque, rey G1, sigue atacando como puede Larsen, pero esto es todo desesperado ya, ¿no? Porque al tener el rey tan mal, lo que está intentando simplemente es alargar la partida, da jaques que finalmente no conducen a nada, y cuando parece que gana la dama, fijaros ahora cómo los dos alfiles y la torre de Bobby Fischer se las van a ingeniar fácilmente para ser superiores
a esta dama, que no tiene apoyo de nadie, solamente de algún peón. ¿Cómo lo hizo Bobby Fischer? También es muy instructivo porque casi ninguna partida de él hemos llegado al final, ¿no? Y en este caso sí es bueno ver cómo llegó. Dama por C3 y ahora fijaros, torre G1 jaque, rey F6 y alfil por peón. Y ahora se ve claramente que el objetivo de Bobby Fischer es coronar con este peón. Va a ser casi imposible para las negras pararlo porque va a tener la ayuda de dos alfiles, ayudándole en todas las casillas por donde va a pasar. Así que después de tomar alfil por peón, aquí jugó su rival Larsen, como hemos dicho, alfil preparándose para que pueda pasar, porque por aquí no podía pasar porque le toma con dama, así que coloca el alfil ayudando para que pase. Dama por peón, por si este peón puede coronar antes que el blanco, las negras lo están intentando desde luego. A5, ya va ese peón hacia arriba, la dama se aparta para dejar pasar a este peón, jaque, quita el rey y un pasito más al peón, que ya está muy cerca de coronar. La dama se sitúa delante de ese peón para que no corone y alfil defiende y luego llevaremos el otro alfil para que pueda dar un pasito más. Va lento, pero va con paso firme. Dama C5, impidiendo que el alfil se coloque aquí para defender el paso del peón, y cuando los alfiles no pueden ayudarle más al peón, pues entonces viene en su ayuda la torre, que se va a colocar aquí el alfil y va a subir. Este peón llega a donde puede, pero fijaros cómo es mucho más rápido el peón blanco. Alfil B6, dama, perdón, C2, una jugada muy interesante porque si pierde dama, ganaría torre convirtiéndose en dama y dando jaque. Pero bueno, es muy sencillo, ¿verdad? Lo que hizo Fischer, brutal. Jaque, intermedio, y cuando mueva el rey, pierde la dama. Si no hubiera hecho esto su rival, pues simplemente hubiéramos coronado y también hubiéramos ganado la partida. Pero con este jaque queda claramente a la vista de todos de que este peón está frenado y este ya corona. Así que vemos como una partida larga, intensa, porque Larsen no daba su brazo a torcer, era uno de los mejores del mundo, quería enfrentarse a Spassky, pero no pudo y recibió este contundente 6-0 en esta primera partida que hemos visto de Bobby Fischer. Pues hasta aquí esta espectacular partida que se jugó en Denver, este match de candidatos por el título mundial contra Larsen, se jugó en Denver, Estados Unidos, y ahí estaba Bobby Fischer ganándole a todos sus rivales de una forma contundente hasta llegar a enfrentarse a Spassky, que ya veremos alguna partida de él, en Reykjavik en 1972 en Islandia, donde él consiguió el campeonato del mundo y fue a hacerse campeón del mundo y retirarse automáticamente del ajedrez. No volvió a jugar en 25 años, ni siquiera se supo su paradero, por eso es muy interesante la vida de este hombre, y estamos aquí analizando este ascenso que tuvo hasta la cumbre poquito a poco. Hemos visto esta semana muchas partidas de él, la semana que viene ya empezaremos a ver a otros jugadores también, porque queremos ver partidas de todos los mejores de la historia y no enfocarnos solamente en uno, aunque no será, por supuesto, la última de Bobby Fischer. Os animamos a estar aquí, siempre en Doñana Televisión, a la misma hora, todos los aficionados al ajedrez y los que queráis aprender, pues aquí nos tenéis en la Casa de la Cultura. Nos vemos.